San Juan, capítulo 3. Ahí vamos a tener la lectura para lo que vamos a ver hoy día, que es la introducción, ¿no es cierto? San Juan, capítulo 3. Y ahí vamos a ver algo que es bien interesante, lo hemos hablado, pero ahora está en este contexto. Entonces, cuando está en este contexto, tiene más sentido que predicarlo como un tema suelto. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, hasta aquí es lo que yo voy a tocar. Esa es lo que vamos a empezar a ver en esta hora. Podríamos decir que este tema, si quisiéramos ponerle nombre, que el nuevo nacimiento es algo indispensable para poder, ¿no es cierto?, entrar en el reino de Dios. Ninguna persona, nadie puede prescindir de esta experiencia y decir que está en el reino de Dios, porque realmente aquí vamos a ver de lo que se trata todo esto. Bueno, hay una diferencia que sobre todo la hace el evangelista Mateo, que tiene que ver con esto del reino. Y aun cuando algunos no están tan de acuerdo con lo que yo voy a decir, yo se los voy a enseñar igual porque para mí hace sentido eso. Por ejemplo, cuando uno va al libro de Mateo, Mateo generalmente habla del reino de los cielos y usa, me parece que en unas 2 oportunidades, usa reino de Dios. Y donde más se usa es en el reino de los cielos, la palabra. Entonces, uno pareciera ser que es simplemente, da lo mismo. Pero alguien que nos explicaba a nosotros dice que no da lo mismo, es distinto. Cuando la palabra se refiere al reino de los cielos, se refiere a toda la obra que Cristo vino a hacer, ¿no es cierto?, desde los días de Juan el Bautista. Cuando uno lee, dice que de los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, hasta la venida de Cristo. Todo eso involucra el reino de los cielos. En cambio, el reino de Dios es un reino mucho más amplio, que está desde la eternidad a eternidad. Por eso que Israel está en el reino de Dios. Israel, cuando Dios habla, para Israel le habla como reino de Dios, pero cuando habla, ¿no es cierto?, de Cristo en adelante, a la iglesia, a los de Él, a los que Él está llamando, les habla de reino de los cielos. Eso sería una diferencia, porque se usan en diferentes lugares o en algunas partes reino de Dios y reino de los cielos. El primero en anunciar el reino de los cielos fue Juan el Bautista. Si nosotros leemos, ¿no es cierto?, él fue el primero en hacer una campaña donde empezó a hablar del reino de los cielos. Y aunque él era tremendamente agresivo en su predicación, porque Juan el Bautista no era demasiado delicado
ni ético para hablar. Decía generación de víbora. ¿Se imagina usted que le digan generación de víbora? ¿Quién les enseñó a ustedes que tenían que huir de la ira venidera? Y una cantidad de términos así, pues el asa está puesta a la raíz del árbol. Esa era la forma de predicar de Juan el Bautista, con bastante severidad. Pero se ve que su campaña tuvo éxito porque hasta Jesús vino a la campaña. Y Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, lo que no vamos a hablar de ese momento porque no es ese mi tema, simplemente es para hablarles de que esto del reino de Dios, del reino de los cielos, ya se estaba usando, ya Juan el Bautista fue el primero, no fue Cristo el en anunciarlo en primer lugar. Bueno, acá tenemos, hermanos, en lo que hemos leído, este varón principal, y esto es bien importante de que nosotros podamos ver todo, porque estos son resúmenes muy resumidos. Yo me imagino los escritores cuántas palabras tuvieron que dejar afuera para colocar lo principal. Por eso que en la palabra del Señor no existe nada de desperdicio, no hay una palabra de más, porque tuvo que condensarse tanto esto que quedó solamente todo lo que tiene contenido y todo lo que tiene sentido. Cuando la Biblia dice que había un fariseo llamado Nicodemo, un principal, bueno, nosotros lo que entendemos de los fariseos que era una secta bastante estricta en las cosas de Dios y bastante conocedora. De hecho, Pablo, cuando quería presentar sus credenciales, él decía que era fariseo de fariseos, ¿no es cierto? Era una persona, porque nosotros tenemos por fariseo a la persona que anda criticando, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor, aunque los fariseos también criticaban un poco. El tema es que ellos eran los más conocedores y los más amplios en el criterio religioso, porque los saduceos ya le habían pegado recortar la palabra del Señor y solo creían algunas cosas, pero los fariseos eran los más conocedores, eran los que se tomaban más en serio para las cosas de Dios. Y este era un principal de los fariseos. Y este viene, dice, de noche al Señor. No me voy a distraer mucho en los detallitos que por el momento no tienen mayor relevancia, pero eso indica igual, eso de venir de noche, que el hombre un poco estaba cuidando de que no se le confundiera o que no lo vieran hablando con el Señor Jesús. O sea, se ve que tenía una estatura para que nadie después lo criticara. Entonces, por eso que seguramente esperó que fuera de noche para no ser visto por tantas personas. No sabía que el escritor acá lo estaba mirando y le estaba anotando todo. Y va y le dice lo siguiente, le dice al Señor, su forma de abordar a Cristo fue: sabemos, dice, y vino y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Bueno, y ahí comete el grave error Nicodemo, y súper grave, pues nosotros lo podemos dejar pasar, pero Cristo no se lo dejó pasar, porque nosotros somos así a veces. Nosotros no nos damos cuenta cuando un error es grave y cuando otro no es grave, porque tenemos muy poco discernimiento de la profundidad de las palabras y de las cosas de Dios, pero el Señor sí lo tenía. Entonces, para un fariseo, para lo que le iba a decir el Señor, un tipo que decía que sabía, entonces el Señor dice: ¿Cómo me vas a venir que sabemos en circunstancias que no sabes nada? Era completamente ignorante en la materia que él creía que dominaba. Esa era la verdad. Porque fíjense ustedes que este era un principal, era un estudioso, era un conocedor, ¿no es cierto? Y cuando el Señor le pregunta a Pedro, que Pedro era un pescador, que lo reconocen que era del vulgo y probablemente sin letra, sin letra no era que no sabía leer, porque los judíos casi todos sabían leer,
lo que era que no era un estudioso, no era una persona, ¿no es cierto?, apegada a los libros. Entonces, cuando lo reconocen, en cambio, cuando el Señor pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Este hombre que no tenía el conocimiento de este fariseo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo, tú eres un maestro, tú eres un enseñador. Porque la verdad, para Cristo era tremendamente ofensivo eso, porque un enseñador es un enseñador. Había muchos rabinos que eran enseñadores. En cambio, lo que él venía a hacer realmente no lo podía hacer ningún enseñador, pues no había manera de confundirse con lo de él. Simplemente que él entendía que Nicodemo no tenía por qué saber eso, pero quiso enseñarlo y lo quiso enseñar de una manera bastante brusca también. Y otro ejemplo de eso es el ladrón de la cruz, que está muriendo junto al Señor. Y cuando estaba muriendo, mientras uno, ¿no es cierto?, vociferaba y le decía, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Este que estaba muriendo al otro lado le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo va a venir en el reino alguien que está muriendo? O sea, es algo bastante absurdo. Por eso que todo esto coincide, porque estamos hablando no de un reino natural, no estamos hablando de lo que nosotros podemos ver con estos ojos, estamos hablando de algo mucho más profundo que lo que la mayoría de las personas pueden ver. Entonces, estaba viendo en la muerte de aquel que está siendo crucificado, está viendo un rey, no está viendo un hombre religioso que muere, sino que está viendo un rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor reacciona inmediatamente a la visión de este hombre porque entiende que esa inspiración no le nació de la nada, sino que le nació del cielo, tal cual le nació a Pedro, y le dice, bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, porque el Señor de verdad, Él estaba ahí terminando con algo para empezar un nuevo reino, que sería un reino inconmovible, indestructible, que permanece para siempre. Así que eso era, en principio, hermanos, la reprensión que se llevó el pobre Nicodemo, que no entendía nada. Entonces Jesucristo le respondió a las palabras tan cortés de Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, ¿sabe? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no diría, pero Señor, ¿qué necesidad hay de ser tan violento con esto? El tema es, hermano, de que él lo que le dice es una verdad extraordinaria que Nicodemo estaba dejando en evidencia de que él, y aquí nosotros podemos ya empezar a razonar, a examinar a través de esta palabra, porque la palabra viene con esa finalidad, de que nosotros examinemos nuestra fe. Claro, Nicodemo con los ojos naturales, él ve un hombre, no ve más que eso. Y ve un hombre con dotes especiales, ¿no es cierto?, con dones, con cosas muy especiales, nada más que eso. ¿Por qué? Porque para ver al Señor, tú necesitas más que tus ojos naturales. Y ese es el gran tema que nosotros debemos no solamente conocerlo, sino que procurarlo, ver. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro evangelio a veces se torna algo tan aguado, algo tan inocuo o algo tan falto de poder? Y algo que a veces como que podemos recurrir a cualquier cosa menos a lo que Dios nos ha dado, cuando Cristo no fue así. Cristo estuvo en la tierra y las dificultades que le tocó enfrentar, las enfrentó
con lo de Dios. La muerte la enfrentó, ¿cómo se llama? La tempestad la enfrentó como hijo de Dios y todo le resultó, por hermano. Todo le funcionó. ¿Y por qué a nosotros no nos funciona? Y es porque en alguna medida nosotros no estamos viendo lo que a veces decimos que estamos viendo. Ni en nosotros. Por eso que es tan importante, hermanos, masticarse esto con calmita y poder hacer las correcciones que tenemos que hacer o preguntarle al Señor o buscar al Señor de una manera más profunda. Entonces el Señor ahí le dice, porque probablemente Nicodemo, imagínate tú, un tipo que sabe que es principal, o sea, como quien dice, aquí vamos a hablar de maestro a maestro. Yo soy maestro, él es maestro y vamos a hablar de igual a igual. Y el Señor inmediatamente lo descalifica para la conversación, pues hermano. Nada de maestro a maestro, sabes que tú no tienes ni la posibilidad, a ver. O sea, en otras palabras, no voy a perder el tiempo hablando contigo que tú no entiendes nada. Lo podemos interpretar así y estaría bastante bien. Y bueno, y ese fue un golpazo a Nicodemo, un golpazo inesperado, ¿no es cierto? Y Nicodemo reacciona inmediatamente pensando que iba, ahora sí, con esta sí que lo descoloco. Oye, ¿y cómo puede hacerse eso si yo soy viejo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi mamá y volver a nacer? ¿Y qué es lo que hace con esa respuesta? La empeora, pues hermano. La dejó peor que antes, porque ahí demostró plenamente que el tipo era ignorante en las cosas del cielo. Era conocedor de la Torá, de todo lo que tú quieras, como nosotros a veces podemos ser conocedor de la Biblia, conocemos en los años, dónde, cuándo, cómo, pero no conocemos lo principal, que es poder discernir a Dios, discernir al Señor, discernir lo que Él ha hecho por nosotros. Y el Señor le dice, es lamentable, pues Nicodemo, nosotros hablamos lo que sabemos, lo que hemos visto. No se trata de tu cuerpo, no se trata de lo natural, se trata de otro tipo de nacimiento. Y lo que vamos a ver, o lo que vamos a ir viviendo, ¿por qué? Y después, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Ya? Son dos cosas bien sencillas. ¿Por qué piensas tú que se necesita nacer de nuevo? Y para entrar al reino de los cielos, hermano, no es que tú vas a entrar cuando tú te mueras. Porque a veces pensamos así, para yo entrar al cielo. No, no, no. Al cielo se entra ahora. Hoy tú estás en el cielo o no estás en el cielo. Así es. O sea, mira para que veas una cosa. Nicodemo no podía ver que el reino de los cielos era el mismo Señor que estaba ahí. O sea, él era la puerta de entrada. Él era todo el reino de Dios. Lo tenía frente y no lo vio. Vio un hombre con talento, con dones de Dios, con especialidades, ¿no es cierto? Con cosas extraordinarias, pero no más que un hombre. Entonces, por eso que es importante, hermanos, de que nosotros entendamos que es indispensable nacer de nuevo y que examinemos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un reino que está preparado para los que están preparados. Ahí te quedó clarito, ¿no es cierto? Claro, es un reino preparado para los que están preparados. No es un reino donde pueda ir una persona de manera natural. Fíjate tú que una de las cosas que hace la religiosidad nuestra es tratar de hacernos lesos nosotros mismos. Es tratar de aparentar, de mostrar y de forzar a la gente que tenga un cambio por fuera. Hermano, tú, ahora que eres hijo de Dios,
tenés que portarte como un hijo de Dios. Y el pobre le hace empeño y a veces cuando ya ve que no lo logra, por lo menos llegando a la iglesia, apaga el cigarro. Antiguamente habían esas cosas, ahora no creo que fumen ahora, porque está hasta prohibido la venta de esas cuestiones. Algunos lo pillaba un hermano y se metía el cigarro al bolsillo, empezaba a salir el humo nomás del bolsillo, como que el olor no lo iba a denunciar, pues, hermano. Entonces, fíjate tú, la torpeza nuestra es tratar de que la gente, sin nacer de nuevo, procuren mejorar por fuera. Y esa iglesia, sobre todo la iglesia que dice que son sana doctrina, hermano, tú tienes que ser aquí y ser allá. O sea, no puedes tú mejorarte a ti mismo si primero el Señor no hace la obra interior, porque al Señor no le interesa lo que nosotros creemos que Dios quiere. No, Él no vino a mejorar tu vieja creación, no la vino a mejorar. O sea, tú eras malo, ahora eres bueno. Tú eras esto, ahora eres distinto. No. Él viene a terminar con eso viejo y a comenzar una nueva creación en nosotros. Mira, todo lo nuevo está de la cruz para allá, para el otro lado de la cruz, para el lado de la resurrección. Eso es el otro lado de la cruz. Y todo lo viejo está de la cruz hacia acá. O sea, tu cuerpo natural está de la cruz hacia acá. Tu alma está de la cruz hacia acá. Tus enfermedades, tus ñañas, tus dolencias, mis problemas, mis dificultades, están todas de la cruz hacia acá. No están de la cruz hacia allá. De la cruz hacia allá no hay nada de eso. No hay diablo, no hay poder, no hay nada que te venza, no hay nada que te destruya. Imagínate qué poder puede tener el diablo contigo si tú estás del otro lado de la cruz, cuando Pablo dice que nosotros fuimos muertos con Cristo. No estamos vivos. ¿Qué poder puede tener la ley cuando algunos quieren? No, hermano, hay que guardar la ley. Si tú estás muerto, la ley para uno vivo sí, pero no para uno que murió. ¿Qué ley le funciona a una persona que ha muerto? Ninguna. Entonces, para algunos de ustedes les sonará como chino lo que le estoy hablando yo, pero es para que te des cuenta de que no es tan fácil a veces pensar de que soy un cristiano porque vengo harto a la iglesia, porque le trato de hacer empeño, porque hago esto, porque hago aquello. No es lo que tú haces, es lo que el Señor hizo, lo que te constituye en hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor te hizo una nueva criatura en el espíritu, adentro de ti, muy en tu interior. Ahí está la obra perfecta del Señor. Un espíritu muerto que no tenía vida, que no le interesaba la Biblia, no le interesaba la palabra de Dios, no le interesaba nada. El Señor viene, cuando lo recibimos, Él se posesiona ahí. Y ahí comienza la historia nuestra con el Señor. Antes yo puedo hacer cosas. Yo puedo portarme bien. Imagínate que hay hombres naturales, hermanos, como los budistas, todas estas religiones orientales, que son tremendamente más, con una conducta y con una moral mucho mejor que la nuestra, pues, hermano. Ni siquiera son gorditos, mira yo que no me quería abrochar ni el vestón. Los otros se bañan con agua fría, dominan todo su cuerpo, comen lo que el cuerpo necesita, porque esa era la filosofía, que tú no vivas para comer, sino comas para vivir. ¿Y nosotros para qué vivimos? Para comer un rico curanto, ¿cierto? Claro, pues si no, no tendría los problemas de salud que tenemos, pues, hermano. Nos pasa. Ellos tienen una tremenda disciplina. Entonces, ellos son mejores que nosotros, sí, almáticamente mejores. Pueden controlar mejor su alma, su impulso.
pero eso no lo convierte en seres espirituales. Ese es el gran problema. Eso no les da vida interior. El que te hayas convertido en una persona espiritual no es que tú andes así, y gloria a Dios, y con cositas así, que pueden ser, no las desecho, pueden ser. Si Dios quiere revolcarnos al suelo, tiene todo el poder para hacer eso, y si se le antoja hacerlo así, amén, ¿qué le vaya a decir tú a Dios? Pero no es para eso la espiritualidad. La espiritualidad es el espíritu de vida, el espíritu tuyo que estaba muerto, que Dios le dio vida y se unió al de Él. Y ahora somos un espíritu con Él, en el interior. Entonces, pero me estoy adelantando un poco. Eso sería ya a lo que es el nuevo nacimiento. Estamos hablando de que ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Bueno, necesitamos nacer de nuevo porque nuestra vieja creación no va a ir a ninguna parte, por hermano. Me acuerdo. Nada que ver, pero se los voy a contar. Había un tipo que era el dueño del 40 o 50% de los ferrocarriles de Estados Unidos, y los otros, porque lo vieron viejo, lo querían pisotear un poco. Entonces le dijeron, no, le dijeron, este tenía las vías que iban a ¿cómo se llama? Nueva York, el que les digo yo, el que le estoy conversando. Y los otros tenían todas las otras vías, pero no podían entrar a Nueva York. Entonces le dijeron, no querían negociar ni querían pagarle nada para pasar por las vías de él. Y a él no se le ocurrió otra cosa mejor que poner en el puente que estaba a la entrada de Nueva York un bloqueo, y el tren que venía en lo mejor tuvo que pegar la frenada de los otros. Y me acuerdo de eso porque viene el tipo que corta los boletos y toda la gente que venía, que iba para Nueva York sentadito y va pasando por los carros, va diciendo, este tren no va a ir a ninguna parte. Porque hasta ahí no me han llegado. No iban a entrar a Nueva York. Pues. Y de hecho no entraron, se empezaron a caer las acciones y lo otro, por no pagar lo que tenían que pagar, perdieron todo porque de esa forma se manejaban ellos. Pues. Entonces las acciones se fueron al suelo porque si no podían entrar ahí, entonces las compró el mismo que era el dueño de ahí, las compró más barata nomás. Y se hizo dueño de toda la empresa. El tema es que si nosotros no cambiamos de vida, nosotros no vamos a poder ir más allá de la tierra, no vamos a poder ir más allá a lo espiritual. Vamos a tener que, como le dijo el Señor a Adán, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Eso se lo dice a Adán, al polvo vuelve. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque todo lo demás está fuera de nuestro alcance, por hermano. Esto es lo más limitado que nosotros tenemos, esto que a veces nosotros nos captamos de que tenemos el coeficiente intelectual más o menos elevado, el CI, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuál es el promedio? Unos 80, 90, ¿no? Y 120 ya son los más o menos y 130 ya. ¿Ah? Claro, pero por más elevado que tengas el CI, eso no te lleva a ninguna parte, pues, hermano. A la pura jactancia nos llevaría nomás. ¿Por qué? Porque no podemos. Y si el Señor quisiera, hermano, o sea, Él puede hacer algo, llevarnos de una manera natural al cielo, así como somos, medios carnaluchos al cielo. Y Él nos lleva para allá. ¿Tú crees tú que vas a ser feliz? ¿Que vas a entender lo que sucede arriba? El pastor Darío Sala lo explicaba de la siguiente manera. Decía, es como invitar un caballo a un banquete. Imagínate tú que tú estás celebrando tu cumpleaños y se te ocurre invitar a un caballo a comer en la mesa que ustedes tienen puesta ahí. Que el caballo te pueda entender, pues, hermano. Partamos por ahí.
Entonces tú le servías una empanadita, unos bizcochos, Coca-Cola, ¿ah? Y aunque hay caballos que comen hasta dulce y azúcar, pero esa cuestión no es lo que anda buscando él, pues su naturaleza de caballo lo hace pensar en avena, alfalfa, pasto, cualquier cosa, menos eso. No disfrutaría para nada de tu banquete, ni entendería por qué uno come esas cuestiones. Imagínate si le das charque de caballo más encima, menos. Entonces, así de raro o peor, es que nosotros entremos al reino de los cielos de una manera natural, con nuestra mente natural, pensando en las cosas de esta tierra que nosotros las vamos a encontrar allá, pero mejor terminada, porque así se nos ocurre que el cielo, o sea, es como en la tierra, pero más perfecto, todo funciona bien. Y la verdad de las cosas es que el Señor, en lo poco que le habló dijo a Nicodemo no agarró ni una, pues. Le dijo, mira, te he hablado cosas terrenales y no las entendí. Imagínate que te pongo a hablar de lo de arriba. No entenderías absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para eso tienes que tener la naturaleza de Dios, por hermano. Naturaleza cambiada. Con esta naturaleza, para nada. No podemos comprender, Dios nos llevaría. Imagínate que allá hay alabanza, gente que dice santo, santo, santo. Como también hay esa ilustración de que dos se los llevaron al cielo así nomás, chamuscadito nomás, ¿eh? Y llegaron allá y empiezan a ver el cielo y empiezan a escuchar alabanza, adoración a Dios, y loores a Dios, y miran por todos lados y ven la cuestión aburrida, ¿eh? Todo aburrido ahí, nada encajaba con ellos. Y de repente dice que por una ventanita ven a lo lejos gente divirtiéndose, baile. Estaba jugando el Colo-Colo allá. Y todo tipo de cosas de esas que a las personas le atraen, que van a ser felices en eso. Y le pregunta al ángel, ¿y eso que hay allá afuera qué es lo que es? Y eso del infierno, me dijo, le dice. Ah, pero nosotros allá queremos estar, pues. No, pues aquí está refome la cuestión. Llévenos para allá. ¿Están seguros? No, si estamos seguros, pues allá es donde queremos estar nosotros. La cuestión es que algo los tomó el ángel, se los pasó a otro personaje y se los llevó. El tema es que pasaron los juegos, pasaron las diversiones, pasaron los bailes, pasaron todo y empiezan a entrar en un túnel oscuro donde había aflicción, lamento, y empiezan a sentirse horriblemente mal. Y dicen, no, pero ¿por qué nos traen para acá si nosotros queremos estar allá afuera? No, dice que es que allá afuera es la propaganda nomás, pues. ¿Eh? Ajá, como la que hacen los hombres, pues. ¿Eh? Cuando te muestran el cigarrillo antiguamente, te mostraban un tipo que aspiraba el humo en una playa, así, ¿eh? Como que era el que la llevaba el tipo. ¿Eh? Así te mostraban la propaganda del cigarrillo. No te mostraban un tipo que con un hoyo aquí y con una manguera, ¿no es cierto?, para que pudiera respirar con un cáncer en la garganta. No te mostraban nada de eso. Entonces le dijo, no, pues está en la propaganda. ¿Sí? El infierno, la verdad del infierno está acá adentro. Y esa es la cuestión, pues, hermano. Que a veces nosotros creemos en la propaganda del diablo, en la propaganda de las cosas, en la propaganda de todo, y esa es publicidad. Pero el verdadero infierno es dolor, aflicción, incomprensión, soledad, desconectado de la gloria de Dios. Es re cruel la cuestión. Entonces, es indispensable para participar de lo de Dios que nosotros primero tengamos nueva naturaleza. Y el tema importante aquí es este, que esa nueva naturaleza, hermano, nosotros tenemos que comenzar a desarrollarla ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos naturalezas, pero hemos vivido toda la vida en la naturaleza
adámica, como te digo yo, mira, cuando uno se queja delante de Dios, que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Dios, tú le tenés peticiones a Dios y Dios no te contesta y que Dios parece que no está ni ahí con nosotros, ¿sabes qué es? No es Dios, es que nosotros estamos del lado equivocado. Nosotros estamos del lado de la cruz, del lado natural, y en ese lado Dios no está ahí. Para que Dios te oiga, ¿por qué los apóstoles tenían, Pablo decía, el Señor estuvo conmigo en la noche, mi partida está cercana, Pedro lo mismo? Porque estaban del lado donde tú puedes oír a Dios, más allá de la muerte, sin miedo a la muerte, porque ya pasaron por eso, ya su cuerpo natural murió en la cruz de Calvario. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ese gran problema de no entender de que para que Dios nos oiga, no es Dios el que tiene que agudizar un poco los oídos, somos nosotros los que tenemos que entender que tenemos que pasar al otro lado de la cruz. Y para eso tenemos que dejarnos crucificar por el Señor. Porque está muy bueno, hermano, que Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo murió por nosotros. Judicialmente nosotros somos salvos, perdonados, hijos de Dios. Tenemos salvación, vida eterna, todo eso lo tenemos. Pero ahora el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio tiene galardón. Fíjate tú que las parábolas del Señor todas hablan de un premio, de un galardón. Aún en las cartas apocalípticas hablan de un galardón. La salvación es la salvación. Pero si tú vas a estar cerca del Señor, o si tú vas a estar como las 5 vírgenes fatuas, que probablemente no se perdieron porque eran vírgenes, porque nosotros las podemos condenar inmediatamente, pero la Biblia no dice que se condenaron. La Biblia dice que el Señor les dijo, no os conozco nomás. Eso les dijo. No las conozco de donde seáis, y quedaron afuera de la boda, porque la boda era para los especiales, para los que han vivido. Probablemente si eran vírgenes y habían sido llamadas por el Señor, van a estar. Pablo lo explica muy bien eso cuando dice, a ver, muchos van a ser salvos como por fuego, porque de acuerdo a cómo construyeron dice, hay un fundamento que es Cristo. Todos somos salvos por Cristo, ese es el fundamento. La salvación en Cristo está hecha, no hay nada que hacer. Ahí no le pones nada a esa salvación. Pero, ¿de qué manera vas a ser salvo? Eso tiene que ver contigo. ¿Cómo vas a llegar arriba? Esa cuestión la tenemos que hacer acá en obediencia a la palabra del Señor. Si tú construyes con oro, con piedras preciosas, ¿y qué más es la otra? De los buenos metales. No, el heno de los hojarascas hizo a lo que se quema, pero ¿qué otro es lo que no se quema? Oro, plata y piedras preciosas, ¿no es cierto? 3 cosas. Claro, si tú al oro le querías prender fuego así en forma natural, no agarra, pues no lo quemas. Y tú estás adentro tampoco, o sea, el oro te cubre. En cambio, si uno lo que edificó lo hizo con heno, con hojarasca o con madera, se quema. Y dice, no te quedas con nada, pero no te pierdes, te salvas como por fuego. ¿Y quién quiere ser salvo así, pues, hermano? Y bueno, y Cristo lo siguió repitiendo casi en todas las parábolas. Porque como hijo, algunos van a recibir azote en vez de un galardón, pues, hermano. Claro, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, unos buenos azotes por porfiado. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, la vida cristiana, hermano, la vida cristiana que cunde, la vida cristiana que ve el reino, es la vida cristiana que no solamente tiene un nuevo nacimiento, sino que tiene el desarrollo de esa vida. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pero todavía no vayan, ya vamos a pasar ahí. Bueno, entonces en lo que quedamos ahora era de que con esta naturaleza, por lo menos acuérdense de esa, no vamos a ninguna parte, nada más que a esta tierra no.
Imagínense tremendos hombres en esta tierra, conquistadores extraordinarios. ¿Y dónde los encuentra usted? En esta tierra van a estar. Los grandes estadistas, los grandes hombres. En cambio, Jesucristo, el primero de la nueva creación, ya no está en esta tierra ya. Está arriba en el reino de Dios, junto al Padre, y ahí se supone que vamos a estar todos nosotros, los que creemos en Él y los que nos dejamos procesar con Él. Ahora, ¿tú crees en Él? Ahora vamos a entrar en la otra parte. ¿Tú crees en Él? ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Ocurre con una obra que la tiene que hacer Dios, sin duda. Nadie puede hacerse nacer, por hermano. Es como venir a esta tierra. Nadie puede decir, ¿sabe? Yo me voy a encarnar o yo voy a llegar al cuerpo de fulano de tal o fulano y voy a nacer. No, no se puede. Eso nace y ya te das cuenta cuando estás acá. El nuevo nacimiento es bastante así. Dios es el que obra. Por eso la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y en ese aspecto no hay nada que decir ahí, pues no hay nada. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Ahora, que Dios tenga misericordia porque uno le buscó, porque uno sufrió, por eso, bueno, eso es cosa de Dios, pues Dios sabe y que la va a tener, obviamente que sí, pero todo eso que le buscó y que se arrepintió, bueno, todo eso lo produce Dios también, así que es Dios el primero en tener misericordia. Pero a los que quedamos con vida cuando nos convertimos, porque hay gente que se convierte y se va para arriba inmediatamente, pero los que quedamos con vida cuando nos convertimos, tenemos otra cosa que empezar a hacer, es soportar que ahora se nos aplique a nosotros, hermanos, la destrucción de la vieja creación. Porque, mira, lo que nos impide ser cristianos de verdad, ¿qué es lo que es? Es nuestra alma. Nuestra alma es lo que impide que nosotros seamos cristianos de verdad. Es como cuando el Señor le dijo, no sé si a Efraín, le dice, tú eres como vino que no se ha trasvasijado. ¿A quién le dice eso? ¿Se acuerdan? Y que tu olor y tu aroma, tu estructura está viva en ti todavía. Porque cuando el vino se empieza a trasvasijar, empieza a quedar la esencia pura y todo el residuo empieza a quedar de una vasija en la otra, hasta que queda algo puro, bien purificado. Entonces a veces nosotros somos así, nosotros tenemos todo el olor a nosotros, toda nuestra personalidad intacta. Yo soy así y yo soy así y yo soy así. Y nosotros creemos que es un gran mérito y ese es un gran tropiezo, por hermano. Es un gran tropiezo ser así como soy. Porque Dios quiere destruir eso que tú eres para construir, para ser la nueva creación. De hecho, todos los apóstoles, Pablo, que era el más duro de todos, Dios le dijo, yo te voy a enseñar cómo tú vas a aprender, cómo tú vas a llegar a ser el mejor de todos. Pero no quisiéramos tener esa escuela nosotros, por hermano. Entonces, qué importante es para tú que eres cristiano. Esto no se lo atribuyo al mundo, porque el mundo no sé, no me he estudiado eso. Pero para ti y para mí, que soy hijo de Dios, que todas las circunstancias de tu vida tienen esa finalidad. Destruir el viejo hombre, anularlo. Cosa que tú te sueltes de todo lo que yo me suelte, de todo lo que a mí me da un relativo sustento, una relativa confianza, soltarse de eso. Eso lo dice Pablo tan bien, dice que Cristo, ¿no es cierto? Cristo destruyó todo lo viejo y dice que si al Señor lo conocemos en la carne, ya no lo conocemos más así. Cristo ya no está más de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora hay algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros. ¿Para qué? Para que lo de Dios pueda trascender. Eso se llama cuando tú rompes el frasco, ¿no es cierto? Lo de afuera, lo que no deja que salga el perfume.
Entonces, te sigo explicando eso. Todos los tratos de Dios, tus miedos, tus enfermedades, todas están ligadas a eso. O sea, de hecho que Dios tiene el control y si Él quisiera sanarnos, porque a veces una tras otra, como decía mi suegro, y salía de una y entraba a otra. Los que se acuerdan, los antiguos, ¿se acuerdan cuando él contaba eso? Y Dios le daba una y después estaba saliendo y otra, y estaba saliendo y otra. Y un día le pregunta al Señor, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Y qué le contestó el Señor? Para que tema tu carne, ¿eh? Porque tu carne es reporfiada, le quería decir. Y lo que nos diría a nosotros también. Tu carne es el obstáculo. Tú ya estás redimido. Tú entrarías al cielo. No habría ningún pecado que te impida entrar al cielo. Pero Dios no quiere solamente eso, que tú entres al cielo. Lo que Dios quiere es que a ti se te abra ampliamente una puerta arriba para que entres. Como dijo Pedro, si tú haces esto, si tú a esto le añades esto otro, le añades virtud, le añades dominio propio, le añades todo eso, entonces no caeréis jamás. Y será ampliamente la puerta que se abre arriba. Entonces hay que decirle, Señor, si yo estoy pasando proceso y las cosas no estoy viendo nada bien, bueno, es porque tú quieres que yo pueda aprender. Enséñame para ver, enséñame qué es lo que yo aprendo de todo esto. Porque los males no están para decir, bueno, a todos nos enfermamos, a todos nos pasan cosas en esta tierra, a todos nos pasa, y por último, como decía una viejita al lado de la casa, de alguna cosa hay que morirse. Una vecina que teníamos que andaba fumando, le decían, pucha señora, y andaba tosiendo por la calle. No, dice, de alguna cuestión hay que morirse. Se murió. Y se murió en el patio de la casa, nunca, nadie sabe cómo fue que se murió. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para tener vida y vida abundante. Y si un día el Señor dice, ya se acabó, chico, para arriba, directo al cielo, a la gloria con Él nomás. ¿Por qué? Porque tu juicio, mi juicio ya fue en Cristo. Ahora nos corresponde esto que el Señor le dice a Nicodemo, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, para poder ver. Porque si yo no estoy viendo, hermano, ¿qué es lo que veo? Veo lo que ven mis sentidos. Veo que hay problemas en Chile, veo que la inseguridad, veo que falta esto, que falta aquello, veo que esto se empieza a poner feo. Si yo empiezo a ver eso, obviamente que me voy a enfermar de la cabeza, pues, hermano. Pero tú no tienes que ver eso. Tú tienes que ver que el Señor puso vida en ti, puso un espíritu tremendamente poderoso y puso en ti la solución a muchas cosas que te están rodeando. Tú y yo somos solución a muchos problemas de muchas personas. ¿Por qué? Porque tú tienes vida, porque tú tienes al Señor, porque tú tienes lo que pocas personas tienen en estos días. Entonces, eso es, hermano, lo que acontecía con este hombre que no entendía nada. Pues esto pensaba de que se trataba de un par de milagros y de algunas enseñanzas que le hacen falta. No son tantas enseñanzas. Es de verdad entender que somos nueva creación, que eres nueva criatura y que cuando te pasen cosas y te venga la gana de decir, ya pues Señor, está bueno, decir, Señor, ayúdame a verlo para que tú luego puedas, si yo me doy cuenta dónde está, dónde me estás ajustando, dónde está apretando, por qué me estás apretando ahí, sin duda que tú vas a hacer la obra, tú vas a hacer. Y si no la hace el Señor, porque a veces que puede ser que no la haga, pero el Señor, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va a dar la paz, pues, hermano. Tú nunca viste a Pedro que se fue pataleando a la cruz y suéltenme, que yo no me quiero morir, suéltenme. ¿Por qué no? Oren por mi hermano, que no. Nada, pues nada. ¿Por qué? Porque era súper valiente Pedro, no. Porque el Señor ya atravesó por eso y es capaz de darte la paz. Es capaz de darte el control, el dominio propio, porque Él ya atravesó por ese lugar. Él ya sufrió por nosotros. Él ya pasó todo lo que tú y yo vamos a pasar. Él ya lo pasó y por eso que estamos seguros en Él. Dice, los que están en su mano, ¿quién lo arrebatará? Pablo decía, hambre, tribulación, cuchilla, muerte, aflicción. ¿Quién podrá amenazar a los que son sus hijos? ¿Por qué no se puede? Porque tú estás
en otro nivel natural. Tú estás en el nivel espiritual, en el nivel del Señor. Tú te mueves con Él. Si el Señor quiere te acoraza, si el Señor quiere te hace invisible, si el Señor hace cuántas cosas puede hacer contigo. Pero tenemos que aprender, hermanos, de que eso es. No se trata de venir a la iglesia y ser mejores cada día como personas naturales. No, se trata de ver más al Señor para que al ver al Señor nosotros podamos ver lo que está haciendo en nosotros. Cómo Él está obrando en nosotros. Cómo Él está permitiendo que todas las cosas nos ayuden a bien. Así lo dice el apóstol. Que todas las cosas nos ayuden a bien. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado, dice Juan, así como ¿qué? Como prospera tu alma. ¿Y cuándo el alma prospera? ¿Cuando tú le das 500 millones de pesos? No, el alma prospera cuando se somete al Señor, hermano. Esa es la prosperidad más grande que puede tener el alma. Reconocer al Señor, sujetarse a Dios. No hay prosperidad más grande para el alma que eso. Y por eso que él decía, yo deseo, porque cuando tu alma prosperó, entonces el Señor no te va a privar de nada, pues, hermano. Porque tú ya estás, eso se llama madurez. Tú ya maduraste, tu alma está en otro nivel, está mirando lo de arriba, lo de abajo tú no lo vas a acumular, vas a compartir, vas a querer ayudar. No eres tú y nadie más que tú nomás. Porque a veces nos pasa eso, pues nos ponemos tan poco útiles que no servimos mucho para los demás y tenemos que hacer eso. Pero no aprendido como una técnica, hermano. No es la técnica la que nos favorece, es ver que el Señor lo hizo así. El Señor es el que hace con nosotros la obra, el Señor es el que determina, no es nada de otra forma. Amén. Entonces, esa es una pequeña introducción que vamos a tener para que luego vamos a entrar más adentro en lo que tiene que ver con la vida nueva, porque la vida nueva, la vida del Señor, la vida sobrenatural, la nueva creación, es extraordinario, hermano, extraordinario. Fíjate tú que en la nueva creación, tú, lo hemos leído, pero no sé cómo lo entenderemos. Tú estás en el cielo con Cristo. Y Cristo está acá abajo con nosotros, pero nosotros estamos con Él arriba. Claro que sí, pero todo eso es algo espiritual, que si nosotros no lo vemos, no lo valoramos ni lo entendemos. Mira, el Señor, antes de morir, Él tomó todo, se hizo cargo de nosotros, no se cargó con todos nuestros pecados y con toda nuestra naturaleza caída, con todo. Porque no es que tomó los pecados nomás, pues tomó el cuerpo natural nuestro también y todo lo cargó Él. Él muere, resucita y ahora ese cuerpo nuevo, victorioso frente a la muerte, frente al pecado, ahora ya no es que nosotros se lo cargamos a Él o nosotros nos depositamos en Él, sino que Él se deposita en nosotros. Pero se deposita en nosotros no con el cuerpo viejo, pues, hermano, sino con el cuerpo nuevo, con la nueva creación. Unido a nosotros, unido a nuestro espíritu. Para que de ahí, de nuestro interior, ¿qué es lo que sucede en el interior? Corran ríos de agua viva. Porque eso es el Señor, es agua viva, es el árbol de la vida, es lo que Adán no quiso comer, pues Adán hubiese comido ese arbolito, no estábamos aquí tratando este tema. Él comió el otro árbol, pues el de la ciencia del bien y el mal, quiso aprender a sacar cuentas, las matemáticas, la matemática cuántica, todo eso quiso saber. Y ahí tiene el mundo lleno de esas cuestiones. Pero tenía que haber comido el árbol de la vida. Pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Y el que me come a mí tiene vida. Uno no entendía los apóstoles, me imagino, cuando y que cree que nosotros comemos carne humana. No, si no se trata de eso, dice, son mis palabras.
Mis palabras son las que son espíritu y vida, y que hacen vida en nuestro ser. Amén. Pónganse de pie y vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre infinito de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra, Señor, es vida y vida abundante. No es vida mediana, vida mediocre, no es vida de la que los hombres conozcan en esta tierra. Los hombres quieren descubrir la vida a través de lo natural y esa vida no sirve, Padre. Por más que vivan 10.000 años, no sirve. Pero la vida tuya, Señor, es vida de Dios, es vida divina, vida eterna, vida indestructible, Señor. Vida poderosa, vida santa, vida justa, vida pura. ¿Qué le garantiza a un hombre que si vive harto va a ser santo, va a ser puro? En cambio, tú sí. Por eso que quieres que seamos nueva creación en Cristo Jesús. Nueva criatura. Bendice cada hermano, bendice cada uno, Señor, de los que ha estado participando en esta hora de esta pequeña introducción a tu palabra, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les guarde y les bendiga.